Este vídeo se corresponde con un nivel de cuarto de la ESO académicas. En él vamos a estudiar la semejanza. En primer lugar vamos a ver qué son dos figuras semejantes. Dos figuras semejantes sería, como por ejemplo, este dibujo con este. Es el mismo dibujo, solo que aquí aparece ampliado. En definitiva, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, ya que su definición sería que son semejantes cuando tienen los mismos ángulos y lados proporcionales. Es decir, la distancia que va de aquí a aquí entre la que va de aquí a aquí es proporcional. La razón de proporcionalidad, que sería esa división, será la razón de semejanza. Otros ejemplos que podemos aplicar en la vida diaria sobre figuras semejantes sería, por ejemplo, un edificio y su maqueta, o un plano y la realidad, o bien un mapa y la realidad. Serían figuras semejantes. Vamos a ver ahora el teorema de Tales. El teorema de Tales dice que si tenemos tres rectas, A, B y C, que son paralelas y cortan a dos rectas, R y S, entonces los segmentos que se determinan son proporcionales. Por ejemplo, el segmento AB entre el segmento BC da el mismo resultado que el A'B' entre B'C'. Y como consecuencia, pues también tenemos que AB entre A'B' es lo mismo que BC y B'C', tal y como está aquí. O bien OA y OA'. Y así podemos decir que cualquier segmento. Es decir, por ejemplo, este segmento entre S va a ser lo mismo que S entre S. O que S entre S. Vamos a ver qué son dos triángulos en posición de Tales. Sería exactamente esto. Estos son dos triángulos en posición de Tales. Un triángulo más grande y otro más pequeño, que como vemos tiene la misma forma, es decir, mismos ángulos y lados proporcionales. Aquí dice que tiene un lado común, el que concurre en el ángulo A, que está aquí, y los lados opuestos A son paralelos, es decir, este y este son paralelos. Estos serían dos triángulos en posición de Tales. Vamos a ver cuando hay una semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando se cumple lo siguiente: que tenemos dos ángulos iguales, es decir, este ángulo es igual y este también, puesto que cuando tenemos dos ángulos iguales, el tercero también va a ser el mismo, pues tendríamos los tres ángulos iguales y por tanto tendríamos la semejanza. Que los tres lados son paralelos, A y A' entre B y B' y entre C y C', o sea, paralelos, son proporcionales. La división da lo mismo, sería la misma razón de semejanza, por lo tanto, tres lados proporcionales da lugar a dos triángulos semejantes. Y por último, que tenemos un ángulo y dos lados semejantes. Un ángulo igual y dos lados proporcionales, como es este. El ángulo A es el mismo y luego los otros dos lados, B con B', la división, y C entre C', la división, son lados proporcionales, por lo tanto nos da lugar a triángulos semejantes. Vamos a ver, para terminar el vídeo, un ejercicio resuelto de semejanza. Tenemos esta figura. El lado BD es paralelo al lado AE y el AC da 15, el CE da 11 y el DC da 6,4. Pues nos piden que calculemos el lado CD. Si aplicamos el teorema de Tales, el cual nos da esto, CA, que CA entre CE es igual a CB entre CD. Por lo tanto, sustituyendo los datos, tenemos que CB vale 4,69. El apartado B. Podemos saber cuánto vale AE sin medirlo directamente, es decir, aplicando el teorema de Tales, realizando cálculos. El lado AE, pues no podemos, puesto que no tenemos el lado BD. Si lo tuviéramos, podríamos hacer la proporción, por ejemplo, de uno de ellos con este AE tiene que ser entre BD, tiene que ser proporcional a, por ejemplo, CA y CE.
pero bueno, como no lo tenemos, no es posible. Y el último apartado, si el ángulo A vale 37, aquí el ángulo A vale 32 para que se produzca estos números, pero ahora tenemos otro caso en el que el ángulo A vale 37 y el ángulo C vale 80. Vamos a calcular los ángulos E, B y D, es decir, E, B y D. Pues como la suma de los tres ángulos tiene que ser 180, es decir, A, C, E tiene que ser 180, pues tenemos A y C 37 y 80, por lo tanto E valdrá 63. Y si tenemos E 63, tenemos D 63. Si tenemos A como 37, tenemos B como 37. Y con esto hemos concluido.